Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Entonces continuamos compartiendo textos y reflexiones sobre fragmentos de la Bhagavad Gita de manera tal que de alguna forma nuestra mente, nuestro corazón se vayan aclarando y se vayan purificando por las propias enseñanzas que el Señor Supremo da en esta sagrada conversación. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 9, titulado El conocimiento más confidencial, y que ese conocimiento se refiere a las actividades que son las que naturalmente desarrolla la entidad viviente pura en la morada trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, y esas actividades se conocen como servicio devocional completamente puro y son movidas por el amor puro a Dios. Entonces, vamos a comenzar hoy en el verso número 21 y voy a tratar de quizás leer 2 o 3 versos que están en relación, a ver si los logro leer todos. El verso número, disculpen, el 20. El verso número 20 del capítulo 9 dice lo siguiente: aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos. Ese es el texto número 20 del capítulo 9. El Señor Supremo empieza diciendo: aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, buscando los planetas celestiales. Normalmente cuando hablamos de la literatura védica vamos a ver que la literatura védica está llena de un número bastante amplio de conocimientos diversos, todos relacionados a tributar bienestar al ser humano. Pero también vamos a encontrar que ese bienestar está generalmente centrado en el logro de una vida lo más equilibrada, plena y próspera y organizada en este mundo material. O sea, los Vedas están diseñados como, por decirlo así, el manual del usuario para la vida humana. Aunque este manual de usuario tiene que ir siendo contextualizado cada cierto periodo histórico, y por eso cada cierto periodo histórico suceden cosas o suceden la entrada en escena o la aparición de diferentes personajes representantes del Señor que simplemente reaclaran o reformulan sin perder la esencia el contenido de los Vedas. Entonces, cuando la mayoría de las personas van a los Vedas buscando una manera de cómo realizar una vida exitosa y tranquila y próspera, pero en el mundo material. Entonces los Vedas están llenos de una serie de fórmulas, herramientas, cosas, estilos de vidas, etcétera, etcétera, para obtener eso que la mayoría de las personas está deseando. Entonces, si estudiamos los Vedas, por ejemplo, con detenimiento, al menos las secciones más importantes, vamos a ver que los Vedas se centran en 4 aspectos, o 4 etapas, o 4 elementos. La religiosidad común, o sea, la práctica religiosa común, el logro de avance económico, el logro de disfrute de los sentidos y la liberación de las ataduras materiales. O sea, esos son los 4 objetivos o los 4 puntos básicos que constituyen la esencia de los Vedas, o aquello que se puede obtener mediante el estudio profundo y progresivo de los Vedas.
O sea, la meta sería entonces la liberación del condicionamiento material o de la conciencia material. Entonces se dice acá, el señor Krishna comienza diciendo lo siguiente: aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, esto se refiere simplemente a dos cosas. Se refiere a un disfrute desde el punto de vista mental de cierto deleite que hay en los Vedas, y se refiere también a una sustancia objetiva, o sea, una sustancia física que es parecida al vino, que se hace con hierbas y esas cosas, que se dice tributa al practicante o al que lo bebe una serie de experiencias que parecen experiencias celestiales. Entonces, aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, buscando los planetas celestiales, o sea, buscando deleites grandes, dice, me adoran indirectamente. Vamos a recordar que el Señor dice en capítulos anteriores que Él es el fin último de los Vedas. El Señor también dice en el capítulo número 3 que el mismo propósito que cumple un pequeño pozo lo cumple un gran pozo. Por tanto, el mismo propósito que cumplen los Vedas lo cumple aquel que conoce el propósito superior de los Vedas. Realmente el propósito de los Vedas superior no es que uno llegue a vivir de manera cómoda, próspera y llena de poderes en este mundo material. El propósito escondido de los Vedas es que uno llegue a sentir atracción por conocer a la suprema personalidad de Dios. Lo que pasa es que la presencia de religiosidad, la presencia de avance económico o prosperidad, la presencia de deleite de los sentidos y la presencia de los temas vinculados a la liberación entretiene al estudioso de los Vedas. O sea, le resultan como frutos deslumbrantes. Se dice que los Vedas son como un bosque, y en ese bosque hay demasiados frutos atractivos, dulces, de diferentes sabores, flores coloridas también atractivas, y que por tanto aquel que se interna en los Vedas, lo más probable es que se sienta atraído por todos esos deleites, deleites a la vista, deleites al gusto, deleite al tacto, deleite al oído, deleite al olfato, deleite a todos los sentidos posibles. Entonces se queda de alguna forma enredado en los Vedas. El propio Bhagavad Gita, el señor Krishna dice a Arjuna: cuando tu mente o cuando tu inteligencia ya no se confunda con el florido lenguaje de los Vedas, entonces estará trascendental a ellos. O sea, el señor Krishna está diciendo: los Vedas están llenos de tesoros de información, pero también debes tener cuidado porque su florido lenguaje te pueden atrapar, enredar y detener en tu búsqueda. Yo soy la finalidad de los Vedas, dice el señor Krishna en Bhagavad Gita. O sea, si usted se interna en los Vedas, si usted estudia los Vedas, si usted se entrega a los Vedas, pero usted no cumple la finalidad de los Vedas, que es despertar su amor por Dios y buscar a Dios en vez de quedarse en lo que los Vedas dicen, entonces usted simplemente se quedó entretenido en el camino. Entonces el señor Krishna está diciendo que aquellos que estudian los Vedas y que simplemente su finalidad es lograr la liberación, es lograr un estado, una vida futura en planos de conciencia celestial, donde prácticamente no hay sufrimiento, como el plano de conciencia de Indra, el plano de conciencia de Brahma, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice con respecto a estas personas. Dice que entonces lo adoran a él, pero de manera indirecta. Vamos a recordar también que el señor Krishna dice que él es el objeto o la meta final de todas las ofrendas, que incluso aquellos que adoran a diferentes deidades y semidioses al final lo están adorando a él, pero de modo indirecto. O sea, esas personas a veces no saben que esas representaciones también de alguna forma rinden tributo a él. Así que usted o el practicante de un modo indirecto, sin querer o queriéndolo, llega su ofrenda al Señor Supremo, pero no con conciencia de Dios, porque su conciencia está depositada en aquella deidad o en aquel elemento al cual están adorando. Entonces continúa diciendo: al purificarse de las reacciones pecaminosas, evidentemente el estudio de los Vedas y las prácticas que vienen escritas en los Vedas, si las hacemos correctamente, nos van a llevar en ese proceso de estudio y adoración
determinada a un proceso de transformación de estilo de vida. O sea, nos vamos a ir purificando de ciertos anartas o contaminaciones o apegos del orden material. Entonces dice, al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra. O sea, el practicante cuando logra esa purificación, entonces evidentemente en virtud de su práctica y de su estudio, vuelve, o sea, su próxima vida será en un plano de conciencia muy elevado, donde, como dije anteriormente, el sufrimiento prácticamente no existe y la posibilidad de obtener placer es millones de veces más intensa que la posibilidad de placer que se obtiene aquí en este conocido como plano de planeta Tierra. Entonces dice, ellos nacen en el planeta, disculpen, en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos, ¿verdad? Se podría decir incluso que es la liberación. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a recordar el capítulo 3 del Bhagavad Gita, donde el Señor hablaba del karma y las reacciones kármicas. Las reacciones kármicas se refiere a reacciones de dos tipos básicamente, las favorables y las desfavorables, ambas son kármicas. La palabra karma se refiere tanto a lo bueno que te pasa, que te va a pasar en función de lo que hiciste, así como a lo menos bueno que te va a pasar. No es solo a lo malo, sino también a lo bueno. Pero ambas reacciones tienen un tiempo limitado. O sea, usted va a disfrutar según lo que usted acumuló. O sea, las reacciones, las actividades que usted realizó, le dan una cuota de disfrute. Y esa cuota de disfrute, sea negativo, o sea sufrimiento, o sea disfrute positivo, va a tener un tiempo limitado. O sea, cada actividad que usted realiza tiene una reacción, pero cada reacción es limitada. Ninguna reacción kármica es eterna, porque la ley del karma es una ley del mundo material, así que no puede ser eterna. Para que sea eterna no, para que siga durando en el tiempo, usted tendrá que volver a repetir la misma actividad para obtener la misma reacción. Y ese es el ciclo de la esclavitud kármica. O sea, usted se apega a algo y ve que una actividad deriva placer, entonces usted, cuando ese placer se acaba, quiere volver a hacerla para obtener el mismo placer. Y así usted se queda allí en lo que conocemos lujuria de esa actividad. Pero si usted obtiene sufrimiento de una actividad y usted vuelve a repetir la misma actividad, va a volver a obtener sufrimiento. Por eso tenemos que vigilar y conocer nuestras programaciones mentales. Porque si estudiamos la ley del karma y nos vamos más allá del fanatismo y la mística, podremos llegar a una conclusión muy interesante. La conclusión es la siguiente. O sea, es mi manera de pensar, es mi manera de proceder, es mi manera de discernir, es mi manera de sentir atracción y de tratar de satisfacer esa atracción, la causante de todo lo que voy llamando mi destino o mi vida. Eso quiere decir que si yo comienzo a observar y a estudiar mi manera de pensar o mis programaciones mentales o mi tendencia o el modo en el que yo he aprendido a afrontar diferentes circunstancias de mi vida o tratar de obtener o encaminarme hacia el logro de mis objetivos, si yo logro revisar eso y logro corregir los aspectos incorrectos que hay en ello, entonces mis derivaciones kármicas van a ser favorables. O sea, voy a obtener solamente cosas de placer, cosas buenas. Entonces quiere decir que está en nuestras manos completamente la reelaboración o la reformulación de lo que llamamos mañana, o sea, de lo que llamamos nuestro propio futuro material. Eso es importante señalarlo, material. Fíjense la importancia, porque a veces las personas escuchan la palabra karma y ya ha sido tan repetida desde el punto de vista místico que ya las personas automáticamente, solo de escucharlo, lo rechazan. Ay, no, yo no quiero escuchar de eso, porque eso es una bobería, ¿verdad? Y es que la culpa la tienen los mismos estudiosos trascendentalistas que solamente la han usado desde el punto de vista místico, fanático, etcétera, etcétera. Pero el trascendentalista verdadero es un científico y trata de exponer al público lo que las escrituras dicen, pero
desde una comprensión actual y moderna para el público en cuestión, de manera tal que el público pueda comprender la esencia y no se quede perdido simplemente en creencias vanas o en fanatismos o en supersticiones. Entonces, la palabra karma y la ley del karma simplemente nos lleva a que comprendamos que son nuestras propias programaciones mentales, nuestros propios algoritmos de pensamiento y comportamiento, lo que nos deriva un posterior disfrute o un posterior sufrimiento. No es la acción de nadie, no es el azar, no es nada. O sea, es simplemente, vamos a ver que entonces la ley del karma nos enseña que lo que llamamos contenido mental, lo que llamamos contenido material o cuerpo material, no son más que el resultado de un continuo proceso de construcción. El contenido mental está conformado por las impresiones, tanto cognitivas como afectivas, o sea, emociones, sentimientos, así como conocimientos y saberes e información que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Cuando algo sucede, nos apropiamos de eso, tratamos de interpretarlo, de calificarlo y muchas veces viene asociado a una experiencia determinada, de me gusta o no me gusta. Eso se va entremezclando, aunque no está mezclado, son piezas independientes, pero nosotros la enlazamos y lo mezclamos y lo colocamos en nuestra construcción mental. Y así vamos construyendo lo que conocemos como contenido mental. O sea, este contenido mental entonces va a ir creciendo y complejizándose porque vamos construyendo sin tener conciencia de que estamos construyendo. Por eso se dice que estamos en ignorancia. O sea, en la medida que vamos creciendo, nosotros vamos realizando una construcción de toda una maquinaria mental, pero esa construcción va ocurriendo al azar. O sea, nosotros simplemente vamos poniendo emociones, sentimientos, experiencias, recuerdos allí y eso lo ponemos de algún modo, eso se va ensamblando allí sin ningún tipo de inteligencia y simplemente va derivando una construcción que Dios sabe cómo será. Pero tenemos que saber que esa construcción después va a tener una función, o sea, esa maquinaria va a ir funcionando de tal manera que va a condicionar lo que llamamos nuestra subjetividad o nuestra mente. Lo mismo pasa con el cuerpo físico. ¿Qué es su cuerpo físico? Si usted analiza el cuerpo material del ser humano o cualquier entidad viviente o planta, o lo que sea, animal o planta, usted se va a dar cuenta que ese crecimiento o desarrollo de ese cuerpo físico no es más que la transformación y acumulación y ensamblaje de determinadas sustancias que se incorporan a él a lo largo de lo que llamamos existencia material. Lo que usted ingiere como comida, lo que usted bebe, lo que usted respira, o sea, todo lo que entra a ese cuerpo material por las vías pertinentes van formando parte de las piedras que van realizando esa construcción que usted conoce como cuerpo material. Entonces vemos que ambos casos, sea el cuerpo burdo o cuerpo físico, así como el cuerpo mental, son construcciones. Y no hay ningún problema con las construcciones, porque de hecho las construcciones son necesarias. En este mundo material no se puede existir sin una construcción. Usted, la entidad viviente, para existir en este mundo material, tiene que crear construcciones, porque ellas es espiritual. La entidad viviente no puede habitar en este mundo material. Tiene que buscarse una construcción, una armadura, algo que la represente, un traje, por decirlo así, para poder tener experiencias materiales. Y esas construcciones son la construcción burda, o sea, cuerpo físico, y la construcción mental o cuerpo mental. Pero vuelvo a decir, son construcciones. La pregunta es, ¿quién es el constructor? ¿Quién es el que está como jefe de obra o debería estar como jefe de obra? La entidad viviente.
Pero la entidad viviente, bajo la ignorancia, bajo su ceguedad, bajo su sueño, simplemente no está cumpliendo su función de jefe de obra. La entidad viviente está dejando o ha dejado durante miles de vidas que las tendencias o modalidades o programaciones automáticas sean quienes se encarguen de ir construyendo su construcción mental y su construcción física. Esto significa un grave problema. Por ejemplo, mande usted a alguien, alguna persona sin experiencia, a que por favor construya un edificio. Es probable que esa persona lo vaya construyendo y lo construya, pero es muy probable que ese edificio, primero, no quede bien desde el punto de vista estético, pero segundo y peor aún, no quede bien estructuralmente. Eso quiere decir que lo más probable es que dentro de poco o tenga peligro de derrumbe o se derrumbe en plena construcción. Entonces, si hemos pasado toda nuestra vida construyendo nuestro mundo mental y construyendo nuestro cuerpo físico de manera ajena a esa construcción, o sea, sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, evidentemente el resultado ha sido una construcción para nada eficiente, sólida ni funcional. O sea, por eso es que nuestra mente suele tener muchos puntos débiles y desastrosos, y nuestro cuerpo suele tener también un déficit funcional, porque nosotros, en la medida que lo fuimos construyendo, no fuimos conscientes de que estábamos participando de esa construcción. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre eso, porque cuando uno reflexiona sobre el tema constructivo, entonces uno llega, si llega a la conclusión de que es verdad, entonces uno comienza a preocuparse a partir de ese momento por participar de manera consciente e inteligente, o sea, con información adecuada en esas dos construcciones, la construcción mental y la construcción física. Ya lo que está hecho, pero entonces uno empieza a revisar las construcciones y a ver cómo puede reelaborar o corregir los puntos débiles de esas construcciones. A veces, por ejemplo, tenemos una construcción determinada que está en mal estado, pero ese lugar lo compramos o lo rentamos para hacer un negocio específico. Pero no vamos a hacer un negocio allí porque el lugar se ve que se está cayendo. ¿Qué hacemos? Contratamos los servicios de una empresa de construcción. Esa empresa de construcción tiene un arquitecto o un grupo de arquitectos e ingenieros en construcción con experiencia. Esos arquitectos van a venir y van a diagnosticar, van a explorar detalladamente toda la construcción y según su conocimiento van a diagnosticar los principales problemas y van a decretar o a proponer una estrategia determinada, o sea, lo que pueden hacer. A veces proponen que con 2 o 3 arreglos ya todo queda sólido y fuerte, pero a veces hay que desbaratar por completo la construcción porque no tiene arreglo o simplemente el arreglo sería más costoso que el echarla abajo y empezar prácticamente desde cero. Entonces eso es lo que hace y ese es el papel del guía, del maestro, del como le quieran llamar. O sea, es la persona que tiene que tener la experiencia y el conocimiento necesario desde el punto de vista constructivo humano y espiritual para ayudarnos a explorar nuestras construcciones, diagnosticar sus puntos débiles, frágiles y peligros potenciales y mostrarnos un plan personalizado para corregir o reparar, restaurar o reconstruir dichas construcciones. Entonces nosotros comenzamos algo que se llama vivir nuestro rol constructivo de manera consciente. Usted comienza a ser consciente de lo que está pasando en su mente.
Usted se preocupa por comenzar a ser consciente de aquello que está dejando entrar a su mente, de cómo eso está siendo colocado. O sea, usted empieza a ocuparse en verdad de la obra constructiva. Porque esa obra constructiva es la que le va a tributar a usted bienestar o malestar en este mundo material. Entonces, cobrar conciencia de que hemos estado dormidos mientras que nuestra mente automática y nuestros instintos y nuestras tendencias han estado haciendo lo que han querido en el proceso constructivo, eso es un paso importante. Y tener la certeza de que todo resultado constructivo se puede transformar también es un paso importante. Porque si usted simplemente ve que su construcción mental y su construcción física están hechos un desastre y usted simplemente ignora que eso se puede cambiar, entonces usted simplemente cae en una devastación. Porque usted dice, mi mente que está alocada, mi mente que está haciéndome sufrir, ya eso yo no lo puedo cambiar, eso es para siempre. O mi cuerpo que está de tal manera, funcionando de tal manera, tampoco puedo hacer nada por eso, ya cometí los errores, ahora no puedo hacer nada con mi vida para mejorarlo, es solamente soportar. No. Su mente o contenido mental y su contenido físico son el resultado de un periodo determinado de obra constructiva. Si usted se da cuenta de eso, entonces usted se va a dar cuenta que pueden ser transformados. O sea, la construcción puede continuar en un sentido diferente. Pero usted tiene entonces que capacitarse. Usted tiene que pasar cursos constructivos, maestría constructiva. Usted tiene que ir a buscar a un capacitador en materia de construcción. Pero todo puede ser transformado porque todo es una construcción. En este mundo absolutamente todo es una construcción. Entonces acá el Señor, verso 22, dice lo siguiente. Después de que han disfrutado, o sea, se está refiriendo a aquellos que estudiaron los Vedas para liberarse, para obtener una vida futura en planos celestiales de conciencia. Dice, después que han disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Usted puede ser lo más generoso que usted quiera ser. Usted puede cumplir con todas las indicaciones de los Vedas, llevar una vida austera, una vida bondadosa, una vida humanitaria, una vida como usted quiera, organizada, ordenada, sin apegos, como usted quiera, perfecto, una vida perfecta. Entonces eso evidentemente le va a tributar reacciones kármicas favorables, o sea, su vida futura va a ser una vida maravillosa. Pero esa vida maravillosa, por muy maravillosa que sea, también va a tener un tiempo limitado. A su debido tiempo, su cúmulo de buenas acciones o buenas actividades pasadas se va a terminar. Tu cuenta de ahorro se va a terminar y vas a ser echado de ese plano de conciencia, porque ya no tienes con qué pagar, por decirlo así, ya se te acabaron las vacaciones. Entonces, ¿cómo? Tú no trascendiste la conciencia material, simplemente te ubicaste en un plano de conciencia muy favorable, pero todavía material. Tú vas a tener que volver al plano de conciencia anterior, o sea, al plano de conciencia conocido como planeta Tierra o planetas intermedios o planos intermedios de conciencia. Claro, cuando tú te toque volver a ese plano de conciencia, no tienes la menor idea de en qué circunstancias vas a volver, ni cómo van a estar las circunstancias en ese planeta para entonces. O sea, es un futuro bastante incierto. Y bueno, al que le guste el riesgo, felicidades, adelante. Por eso la persona inteligente dice, no, ese no es el camino. El camino sería cómo salgo a un plano de conciencia del cual no regrese o del cual yo pueda perpetuamente estar completamente liberado en una situación de éxtasis total. O sea, eso sería evidentemente plano de conciencia espiritual. El Señor continúa diciendo, así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos, yendo para ello
a los principios de los tres Vedas, entonces ellos consiguen únicamente el reiterado ciclo del nacimiento y la muerte. Por ejemplo, cuando Vyasadeva, el compilador de los Vedas, compiló los cuatro Vedas y entonces siguió compilando otras escrituras védicas como los Upanishads, los Puranas, etcétera, etcétera. Vamos a ver que al compilar todo lo relacionado a los Vedas, aún así Vyasa estaba insatisfecho e infeliz. Fíjense, el compilador o recopilador de los Vedas, quiere decir la mayor autoridad en el conocimiento védico, el que conocía los Vedas perfectamente, después de compilar toda la sabiduría védica, qué hacer para obtener esto, qué hacer para obtener aquello, o sea, él lo sabía todo. Dice que aún así estaba infeliz. O sea, esto quiere decir que los Vedas por sí mismos, el conocimiento que hay registrado en los Vedas por sí mismos, no es capaz de satisfacer la necesidad más profunda de la entidad viviente. O sea, no es capaz. Es capaz de darle placer económico, placer de los sentidos, sentimientos religiosos, liberación en diferentes planos de conciencia, pero no es capaz de satisfacer su necesidad y anhelo profundo de felicidad eterna, extática y constante, o sea, y consciente, disculpen. Entonces Narada Muni es cuando le dice que él ha escrito cosas muy maravillosas, un conocimiento muy científico, lleno de diferentes rituales y maneras de vivir para que en esta vida material al ser humano le vaya de manera perfecta, pero no ha escrito nada. Él le dice, pero no has escrito nada sobre las actividades puras del Señor. O sea, Vyasadeva no había escrito directamente sobre la vida espiritual o la relación de la entidad viviente con el Señor Supremo. Y entonces, bajo la guía de Narada Muni, comienza a escribir el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la última obra de Vyasadeva y simplemente está llena de narraciones relacionadas al Señor Supremo y a la relación entre la entidad viviente y el Señor Supremo, es decir, sobre servicio devocional. Cuando Vyasadeva escribe el Srimad Bhagavatam, entonces Vyasadeva queda completamente feliz y realizado. Quiere decir que en el contenido de todos los Vedas no hay nada, absolutamente nada, que pueda dar la felicidad última y permanente a la entidad viviente. Esta felicidad última y permanente solamente se puede encontrar en el plano de conciencia de Dios, o sea, en el plano de las actividades completamente espirituales. Y estas actividades completamente espirituales son trascendentales a los Vedas, o sea, están más allá de los Vedas. Cuando uno estudia los Vedas y lo comprende y uno lleva la vida de ese tipo de sabiduría o conocimiento, uno se gradúa, por decirlo así, como un brahmana. O sea, uno es un gran conocedor de la sabiduría védica y puede guiar al pueblo, al mundo, a la sociedad en una vida organizada, una vida próspera y maravillosa, donde los sufrimientos se mitiguen al máximo. Pero no puede tributarle al pueblo ni a la humanidad el deleite supremo y mucho menos la liberación espiritual. Porque ese deleite supremo y esa liberación espiritual no pertenece al conocimiento védico. Eso simplemente pertenece al ámbito del servicio devocional y el servicio devocional no pertenece al mundo material ni al conocimiento relacionado a este mundo, sino que es derivado de la propia misericordia del Señor. Si podemos sentir amor por Dios, es solamente porque Dios nos da una misericordia especial de que nos enamoremos de Él. Nadie se puede enamorar de Dios a la fuerza. Nadie por su propia voluntad puede decir yo voy a amar a Dios, yo voy a amarlo. Eso no funciona. O sea, es Dios en su misericordia quien a partir de nuestro deseo sincero, nuestro comportamiento, lo que sea, o por pedido de un devoto puro, decide otorgarnos el beneficio del bhakti, o sea, de sentir amor por Dios en nuestro corazón.
Evidentemente, en el siglo XV, el señor Chaitanya comenzó a hacer algo que nadie más antes había hecho. Chaitanya era conocido como el avatar dorado o también una manifestación del señor Krishna en la forma de devoto perfecto. El señor Chaitanya lo que hizo fue que comenzó a repartir, a dar el bhakti o el sentimiento de amor por Dios a todo el que lo quisiera. Hasta ese momento, absolutamente nadie había transmitido la potencia de amor por Dios para todo el mundo. O sea, eso estaba en círculos muy restringidos. Pero el señor Chaitanya, mediante el Sankirtana, o sea, el canto de los santos nombres en público, por las calles, o sea, por los caminos, por las aldeas, fue atrayendo a todo el mundo y todo el mundo escuchó los santos nombres y todo el mundo entró en éxtasis de amor por Dios. Fue una época de mucha conversión masiva en amor por Dios. Él estaba allí para darle sin ningún requisito la semilla de amor por Dios a todo el que quisiera. O sea, todo el que venía a él, entonces automáticamente por su fuerza espiritual incomparable, quedaba cautivo del amor por Dios. Pero junto al señor Chaitanya estaba el señor Nityananda. Nityananda fue más generoso aún, porque Nityananda no solo le dio amor por Dios a todo el que lo quisiera, sino que se dedicó a llevar el amor por Dios incluso a aquellos que no lo quisieran. El señor Nityananda sabía perfectamente que la única manera de terminar por siempre con el ciclo de sufrimiento era despertando el amor puro por Dios en el corazón de la entidad viviente para que volviera a su estado original de conciencia. Y entonces ser consciente de que esa era la medicina suprema, él fue puerta por puerta, choza por choza, persona por persona, a pedirle, a implorarle. Se cuenta que se les arrodillaba, que lloraba frente a ellos, pidiéndole que por favor glorificaran al Señor Supremo, que cantaran los santos nombres del Señor Supremo, que por favor no lo dejaran de hacer. O sea, él imploraba a las personas, incluso a aquellos que no querían oír eso, les imploraba que por favor, que glorificaran, escuchar sobre los santos nombres de Dios, sus pasatiempos, sus actividades. Entonces Nityananda Prabhu hizo eso, o sea, fue mucho más generoso todavía que el señor Chaitanya. Se preocupó por aquellos que no estaban interesados en el amor puro por Dios. Entonces el señor Krishna en este verso dice que simplemente las personas que se dedican al estudio de los Vedas y se dedican al estudio de los Vedas para obtener algún tipo de beneficio, ya sea material o mental o beneficio de conocimiento, esas personas simplemente lo que reciben es el reiterado ciclo de nacimiento y muerte. En planos celestiales, muy hermosos, muy bonitos, muy llenos de placer celestial, etcétera, etcétera, pero siguen enredados en el ciclo de nacimiento y muerte. Pero dice en el verso 22, pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Y esto es una promesa de Krishna, una promesa de la suprema personalidad de Dios. Ya habló de los estudiosos de los Vedas, de aquellos que quieren disfrute, vivir bien en el mundo material, vivir en un plano de conciencia celestial donde todo sea placer, adquirir el conocimiento que hay registrado en los Vedas, o sea, los que quieren llegar al plano de conciencia brahmínico, perfecto. Pero ahora no va a hablar de eso. Dice que esos al final de todas formas van a seguir enredados en el ciclo de nacimientos o muerte, en mejores condiciones o en peores, pero enredados en el mismo ciclo. Pero, o sea, va a hablar de una alternativa. A aquellos que siempre, vuelve la palabra siempre. Esa palabra siempre y la palabra constantemente la hemos visto en muchos versos de capítulos anteriores. Aquel que siempre me adora, aquel que siempre está pensando en mí, aquel que siempre está cantando mis glorias, o sea, siempre. Aquel que siempre está inmerso en el servicio devocional. O sea, esa es la meta perfecta del devoto. Llegar un momento en su evolución personal a que
en su vida Dios, la presencia de Dios consciente y personal, siempre esté presente. Él siempre está en Dios y Dios siempre está en él, no de manera teórica, porque todo el mundo dice, no, Dios está en todas partes, Dios está también en mí, perfecto, pero la pregunta es la siguiente, ¿eres tú consciente las 24 horas de su presencia? ¿Eres tú consciente las 24 horas de tu relación con Él? ¿Tú estás cultivando esa relación? No. Entonces, ¿de qué te sirve tu teoría? ¿De qué te sirve ser un experto en teoría si no lo cumples en la práctica, si no lo llevas a la práctica, si no lo vives en la práctica y si no te interesa? Más bien, si te quedas en la teoría y no vas a la práctica, eso va a ser para tu propia perdición. O sea, porque tú simplemente vas a decir, Dios está en el corazón de todos, así que está en mi corazón, así que ya, y te quedas allí tranquilo. Tú debes saber que si te quedas así de tranquilo en ese simple eslogan teórico, entonces no va a avanzar espiritualmente nunca. Tú tienes que sentirlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que encontrarlo, tienes que conocerlo, tienes que relacionarte con él y al final tienes que entregarte. La pregunta es, ¿ya lo hiciste? Entonces, ¿qué haces sentado en tu posición cómoda de teórico diciendo, Dios está en mi corazón? Si eso no se ve, si eso no irradia, si eso no transforma su vida, si eso no te cambia por completo, si eso no te enloquece progresivamente de amor por Dios, si eso no te lleva a fugarte hacia la morada de Dios, entonces mira, de nada sirve tu eslogan de que Dios está en mi corazón y en el corazón de todos. Eso lo sabe todo el mundo, porque las bibliotecas y las librerías están llenas de libros que de alguna forma u otra dicen que Dios está con nosotros, Dios está en nuestro corazón. Todo eso lo sabe todo el mundo. Pero saber eso por sí mismo no trae ningún beneficio. Usted tiene que dejar la literatura y usted tiene que ir a experimentar a ese Dios que usted dice que está en su corazón. Y si usted lo experimenta, usted tiene que ser capaz de describirlo, de hablar de él con autoridad experiencial, o sea, desde la experiencia. Si usted no es capaz de hacer eso, entonces quiere decir que usted simplemente está repitiendo lo que ha leído o lo que ha escuchado. Y eso no es ciencia espiritual, y eso no es trascendentalismo, y eso no conduce nunca al estado de conciencia de Dios. Te queda simplemente en el estado de teoría supuestamente espiritual. Dios es real, Krishna es real, la persona suprema de Dios es real. Por tanto, Él nos está llamando constantemente a que establezcamos o restablezcamos nuestra real relación consciente y amorosa con Él. Es a lo que nos está llamando. Él no nos está llamando a repetir frases, a repetir versos sagrados, a nada de eso. Él está diciendo simplemente entrégate a mí. Encuéntrame, reconóceme y entrégate a mí. Es lo que está diciendo. O sea, entonces, de eso está hablando en este verso. Dice que aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, no adoran a nada más por encima de Dios, no confían en nadie más por encima de Dios, no se refugian en nada ni en nadie más por encima de Dios. Está hablando del devoto puro. Cualquiera podría decir, pero eso, yo no soy un devoto puro, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿tú quieres serlo? ¿Lo tienes como la meta en tu vida o simplemente lo tienes como una opción para caso de emergencia o cuando te sientas perdido y deprimido, ay, voy a recurrir a Dios? Eso es un tipo de relación así, una relación tibia. O sea, voy a acercarme a esta persona cuando necesito de ella, pero si necesito de aquella, me acerco a aquella, si necesito de la otra, me acerco a la otra. Usted simplemente es una persona interesada. Entonces, el interés no puede dar lugar a una relación sana y amorosa. Y si no hay una relación sana y amorosa, entonces el fruto verdadero de esa relación nunca va a ser experimentado por usted. Entonces usted tiene que tener en su meta voluntariamente, si así lo decide un día, si así lo comprende, usted tiene que tener en su meta aspirar a irse transformando cada día más, acercarse cada día más al estado de devoción puro por Dios. Entonces el Señor continúa diciendo, aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental. O sea, no meditando en lo que yo significo, no meditando en mí como un concepto, no meditando en mí como un resplandor sin forma, no. Le está diciendo meditando en mi forma trascendental, o sea, en mi forma personal. Eso es importante.
Entonces dice que para esas personas, para ese devoto puro entregado, yo, o sea, Krishna, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. El Señor está diciendo, yo me ocupo personalmente de ellos. O sea, les llevo, les otorgo, les doy lo que les falta, o sea, lo que Él considera que le falta a ese devoto y les preserva lo que ya tiene. O sea, Él los va completando, Él va completando su avance espiritual, va completando su vida espiritual, va completando todo, de tal manera que el sendero espiritual de ese devoto se vuelve un éxito y al final desarrolle puro amor por el Señor Supremo, lo cual es el boleto directo de regreso a Dios, de regreso a la relación amorosa y eterna de Dios o de regreso al estado de conciencia de Dios. Pero habla de meditando en la forma trascendental. Pero usted nunca va a poder tener la experiencia de esa forma trascendental si usted no cree que Dios es personal. Si usted no concibe, no llega a comprender un día a Dios como persona lleno de cualidades, entonces usted nunca va a poder experimentar a ese Dios personal. Dios va a seguir siendo para usted algo que está en todas partes, dentro de todo, fuera de todo y simplemente eso. Pero nunca va a ser para usted una persona, la persona divina con la cual usted puede establecer una relación íntima, personal, llena de actividades trascendentales. Bhaktisiddhanta Saraswati, en un escrito que los otros días comenté, que se llama 100 obstáculos de la devoción pura, hay un fragmento de ese escrito que dice lo siguiente. En sánscrito dice, Name Yada Vyavadane Rabodayada Gayanat, Name Yada Vyavadane Gunadaya Gayana Yada Boga Vyayadanet Lilo Yad Gayanat. Esto significa, si la conciencia de uno está bloqueada por concepciones materialistas, entonces la forma trascendental pura del Señor nunca se va a revelar por el simple hecho de cantar el mantra de su nombre. Si la conciencia de uno está bloqueada por concepciones materiales, entonces las cualidades trascendentales y personales puras del Señor Supremo tampoco se nos pueden realizar, o sea, revelar por simplemente cantar su santo nombre. Si la conciencia de uno está bloqueada por el disfrute de los objetos materiales, entonces las actividades personales y trascendentales puras del Señor Supremo tampoco nunca se nos pueden revelar. O sea, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted simplemente canta los santos nombres o lee los Vedas, pero su conciencia sigue atascada en el hecho del apego material, de las referencias materiales, de los deseos materiales, y usted no siente el deseo de Dios, deseos de trascender todos estos apegos, entonces usted nunca va a tener acceso a la revelación de Dios como persona. Usted nunca va a poder vislumbrar, nunca va a poder experimentar, nunca va a poder comprender a Dios como persona. O sea, esas cualidades o esa forma trascendental de la cual habla Krishna en este verso, en la que siempre están meditando sus devotos puros, simplemente se nos revela cuando nos vamos purificando de todo lo que es la contaminación causada por el mundo material. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañen este día, que la fuerza del Señor esté con nosotros para que seamos personas que salgamos de la tibieza y decidamos qué queremos hacer en serio. ¿Queremos en serio encaminarnos hacia la meta espiritual en serio? ¿O queremos simplemente disfrutar un poco más y enredarnos un poco más en el mundo material? No importa la decisión que usted tome, porque a fin de cuentas es libre albedrío. Usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera, pero decida lo que decida, decídalo en serio. Si prefiere quedarse y enredarse y disfrutar y tener logros materiales, decídalo en serio y adelante, propóngaselo, lógrelo. Si desea avanzar en el camino espiritual, decídalo también en serio y adelante, sea disciplinado y entregado. En cualquier caso, la decisión que tome, tómela en serio, pero no sea una persona tibia e inestable. Paz y amor para todos. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna